Bienvenidos, muchísimas gracias. Quienes se siguen incorporando a las de la sala de espera. Yo estuve en una grabación. Bienvenida, Dulce. Muy buenas tardes. Nos miran de Jalisco, de Veracruz, de Oaxaca. Entonces ya tenemos gente que ha estado con nosotros y pues eso quiere decir que también ya saben la dinámica en la cual hemos estado trabajando estos talleres, pero también hay muchas personas que nos miran de primera vez y tienen muchas dudas respecto a cómo se va a trabajar el taller. El taller es completamente gratuito. Tenemos dos horarios, uno está en vivo y el otro es la grabación, que es la retransmisión. La grabación se lleva a cabo en la plataforma de YouTube y va a ser al día siguiente a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. En vivo nos vamos a estar conectando a las 6 de la tarde, de igual manera, hora Ciudad de México. Recuerden que toda la información la estamos compartiendo en el grupo del taller para que estén muy atentos a los enlaces. El enlace de Zoom es el mismo el que vamos a estar utilizando en las 3 sesiones. El enlace de la retransmisión va a variar porque pues cada video va a tener su enlace. Ahí mismo se los vamos a estar haciendo llegar una vez que ya se haya subido para que ustedes, si es que no pueden verlo en esta hora en la tarde, puedan verlo el día de mañana a las 10 de la mañana. Así sucesivamente, cada una de las clases se va a llevar a cabo al día siguiente. La sesión tiene una duración de 3 días, ¿sí? Y las 3 clases o el taller completo es gratuito. Vamos a iniciar, sobre todo también quienes han estado siguiéndonos en los talleres de SECAP. Nosotros somos un centro de educación continua y de actualización profesional. Ya hemos estado trabajando en diferentes temáticas. Ahorita en la página ustedes pueden encontrar ya de manera formal un calendario del mes de junio y un calendario del mes de julio. Sí, ya estamos en julio también para que ustedes con mucha anticipación puedan inscribirse e ir agendando las clases. Todos tienen la opción en vivo y en retransmisión. Los talleres se van a estar llevando en esta hora. Varía un poco la hora, pues dependiendo de cada colaborador, pero hasta ahorita la mayoría de los talleres van a ser a las 6 de la tarde. Entonces, la retransmisión al día siguiente. Y hemos estado trabajando en colaboración con Ceres Consultoría Integral en materia agraria, que también ha estado con nosotros desde un inicio trabajando estos talleres, estas capacitaciones. Ya hemos también brindado un diplomado. Próximamente, en agosto o septiembre, vamos a estar brindando otro diplomado con la misma metodología de las clases van a ser gratuitas completamente. Y pues bueno, la misión de Ceres es brindar asesoramiento especializado y soluciones efectivas a nuestros clientes en el sector agrario. Nos comprometemos a apoyarlos en la toma de decisiones estratégicas y legales para maximizar su rentabilidad, promover la sustentabilidad y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes. A Ceres y a nosotros en SECAP nos encuentran en Facebook como con los nombres de las instituciones, SECAP y Ceres. Así nos pueden etiquetar en las historias que ustedes ahorita vayan a estar tomándose alguna captura de pantalla de esta actualización y compártanos ahí en Facebook para que pues también podamos llegar a más personas. Para quienes han estado preguntando referente a la constancia, hay una constancia con valor curricular eh, de 12 horas, no 120 horas, aquí se fue un cero de más. Son 12 horas curriculares. Aquí hay un ejemplo de cómo les va a llegar la constancia. La constancia es opcional, ¿sí? Recuerden que el taller es gratuito. Ustedes pueden ingresar a las 3 sesiones y para quienes vayan a requerir la constancia, pagarlas después una vez que finalice el taller o como fecha límite, vamos a tener el día martes 24 de junio. Esa es la fecha límite para aquellas personas que vayan a necesitar o a requerir la constancia. Ahora, para aquellos que adquieren su constancia, que tiene un valor curricular de 12 horas, también les va a estar llegando el material del taller que incluye las grabaciones y archivos adicionales relacionados al tema como complemento informativo de lo que es el tema del taller. La información de manera detallada
pasos a seguir y formas de pago. Ahorita que finalice la sesión, ahí en el grupo se las compartimos para que ustedes pues lo tengan a la mano. Esta información, quienes vayan a solicitar la constancia. Y pues bueno, ya estamos entrando para iniciar la sesión. Solamente recordarles a quienes se encuentran en nuestros grupos de WhatsApp que tengan mucho cuidado. Nosotros toda la información la manejamos dentro del grupo o en nuestras páginas Facebook e Instagram, que somos más activos en Facebook en estos momentos. No mandamos mensaje directo, no hacemos llamadas de manera directa. Hay muchas personas que entran a los grupos solamente para poder hacer algún tipo de estafa. Tengan mucho cuidado. Si ustedes tienen alguna duda, nos mandan mensaje directo a cualquiera de los administradores. Con mucho gusto vamos dándoles respuesta a las dudas que tengan. Y pues bueno, la clase va a tener una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. El micrófono y el chat permanecen cerrados durante la sesión. Esto es con la finalidad de que no haya distracciones tanto para ustedes como para el ponente. Si hay alguna actividad que el ponente tenga en el transcurso de su clase y se necesita activar el chat o activar el micrófono, claro que se hace. Una vez que finaliza la sesión o la clase, activamos otra vez el chat que diga o el micrófono para que haya un breve espacio de preguntas y respuestas que pues hayan quedado relacionado al tema del taller. Y pues como les dije, quien va a estar a cargo durante estos 3 días de brindarles las clases de este taller es el maestro Francisco Montaño Sánchez, es abogado egresado de la Universidad Pacioli Campus Jalapa y cuenta con una maestría en Derecho Proceso Penal y Criminología por el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado. Su formación le ha permitido desarrollarse en distintas ramas del derecho, particularmente en el ámbito penal y procesal. Actualmente ejerce su profesión en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde brinda asesoría y representación legal en casos de alta complejidad jurídica. El maestro ahorita, finalizando el taller, pues también les va a estar compartiendo sus datos para quienes deseen contactarlo. Voy a dejar de compartir yo para que ya estemos listos. Listo, maestro, ya podemos iniciar la clase. Ok, permítame tantito. Ahí está. Muchas gracias. A esa Judith, ahí está, ya le activé el audio. Gracias, muy buenas tardes a todos. A nombre de los que integramos CERES, Consultoría Integral en Materia Agraria, les damos la más cordial bienvenida a este taller en materia penal. Maestro Francisco Montaño, muchas gracias por brindarnos su tiempo y su talento, su capacidad, su conocimiento para que como abogados profesionistas nos sigamos desarrollando. A todos nuestros asistentes deseo que sea una clase muy satisfactoria, que aprendamos mucho, que tomemos notas, pero sobre todo que nos sirva para seguirnos desarrollando tanto personal como profesionalmente. A CECAP también gracias por hacer esta alianza para llevar y hacer muy accesible la educación en materia legal y sigamos desarrollándonos como profesionistas en beneficio de nuestra sociedad, que cada día seamos mejores abogados, pero sobre todo apliquemos lo que estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias, bienvenidos, disfrutemos esta maravillosa clase. Maestro Francisco, adelante, cámaras y micrófonos todos suyos. Muchas gracias, maestra, muy amable por esa bienvenida. Voy a proyectar mis diapositivas para dar inicio. Me dicen, por favor, si ya se ve. Ya pueden visualizar la pantalla, perdón. Todavía no. Ok. ¿Ya se puede ver? Todavía no, No. profe.
Me dicen si ya se ve, por favor. Todavía no. Ok. Compartir. Sí le aparece el icono de compartir en Zoom, ¿verdad? Todavía. Sí. Ok. Deme un momento, por favor, porque con eso de la tecnología no se me da mucho. A ver si ahí se puede ver. No, profe, todavía no. Ahorita que le da compartir, le salen varias pantallitas. Ahí usted le da en la presentación que quiere o qué pantalla es la que quiere presentar. Sí, muchas gracias. ¿Me indican, por favor, si ya se ve? Aún no. Unos comentan que sí se ve, pero yo no lo veo. Hay personas que sí lo están viendo. No, se ve y se escucha perfectamente. No, A lo que ver, se tiene que ver es la presentación. El profe sí se ve y se escucha perfecto, pero es la presentación. la presentación ya la puse, ¿ya se verá, perdón? No, no se ve, profe. Ay, no me diga. Pásale. Ayúdame aquí a configurar, por favor. Ah, me dice que no se ve. Ahí ya se ve, perdón. No, todavía no. A ver, estoy en Zoom. ¿Dónde? Este. A ver ahí. Espérame, no lo muevas. ¿Te tienes que dar el archivo? El archivo está aquí. Ese. Compartir. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ya una disculpa por la tardanza. No se preocupe. Ya Bien, ahí ya le buenas. da Bien, para que se muchas vea más gracias. grande. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya una disculpa de antemano por este contratiempo. Se me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy con ese tema tan fundamental, tan importante para nosotros como sociedad. El tema precisamente se llama detención en flagrancia. Todos hemos tenido una experiencia, yo creo que bastante importante con ese tipo de asuntos, más en materia penal, ¿verdad? Para los que litigamos penal. Partiendo de la premisa de lo que dice el autor, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que agradezco infinitamente a todas las personas que nos ven por este medio, que hacen patente la participación de un tema tan importante como lo es la detención en flagrancia. Eh, Todos los días debemos de seguirnos preparando, debemos de seguirnos cultivando, pues para poder conocer más sobre este campo tan importante como lo es el derecho.
Dentro del índice temático que traemos de este tema es precisamente el derecho fundamental a la libertad personal y sus restricciones. Vamos a hablar sobre las formas de restricción de la libertad personal en México. Vamos a hablar sobre la flagrancia. Vamos a hablar sobre el caso urgente, orden de aprehensión, arraigo, arresto administrativo y arresto con fines de extradición. Vamos a hablar también sobre los momentos procesales de la detención en flagrancia y respecto a los criterios de los máximos tribunales, ¿verdad? Respecto a la flagrancia. Quiero hacer un especial agradecimiento a algunos alumnos que se encuentran ya conectados. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, ya iniciando propiamente. La libertad es un derecho sagrado, como todos lo sabemos, ¿verdad? Es un derecho sagrado, es un derecho imprescriptible. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es un derecho que todos los mexicanos, todas las personas poseemos. Es un derecho que se encuentra precisamente consagrado en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, ¿verdad? Es un derecho que nadie puede restringir, nadie puede violentar sin ninguna orden judicial, ¿verdad? O que un juez lo emita. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, ¿verdad?, que la libertad personal se reconoce, pero no solo se reconoce, se protege como un derecho humano de primer rango, ¿sí? Tanto constitucionalmente hablando como internacionalmente hablando. Y para ello, bueno, pues existen diversos dispositivos constitucionales, como es el artículo 1 de la Constitución, el artículo 16 de la Constitución, que son los que regulan propiamente cuáles son esos derechos, ¿verdad? Cuáles son esos derechos a la libertad personal. Se dice también que la libertad es un derecho humano de protección evolutiva, que se reconoce formalmente tanto a nivel nacional como internacional y admite diferentes manifestaciones, como lo es la libertad personal. En su ámbito básico tenemos entendido que es la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisión injustificada sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria, ¿sí? Algunos doctrinarios refieren que la libertad es el poder hacer todo lo que no daña a otro. Sí, fíjense la importancia que esto reviste. Poder hacer todo lo que no daña a otro. De modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite, o no tiene límites más bien. Cada quien podemos caminar libremente y cada quien podemos disponer de nuestra persona libremente sin que nada nos tenga que detener, ¿verdad? Podemos gozar de ese derecho, de esa libertad de la mejor manera. Dice que la libertad es el primero de todos los bienes. La libertad en el sentido natural es la facultad que tiene el hombre de obrar o no obrar en todo como crea conveniente, ¿sí? Entonces decimos, pues el derecho a la libertad personal es un derecho fundamental nuevamente, constitucionalmente hablando. Sabemos que la Constitución regula precisamente el derecho a la libertad, artículo 16, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de ello. Pero ¿qué sucede después de hablar de esta libertad, de este derecho sagrado, este derecho fundamental? Algunas reflexiones para atender los actos de molestia en contra o en nuestra Constitución. La primera pregunta es, ¿los derechos fundamentales serán absolutos? ¿Tendrán algún límite? Pues precisamente de eso vamos a hablar, sobre estas reflexiones. ¿Por qué decimos que si los derechos fundamentales son o no son absolutos? ¿Su ejercicio se encuentra limitado a algún aspecto? ¿Sí? Bueno, pues de entrada decimos, los derechos fundamentales no son absolutos. ¿Por qué? Porque van a tener ciertas restricciones. Y estas restricciones pueden ser de orden interno o pueden ser de orden externo. ¿Sí? No puede invocarse el derecho a la libre circulación por territorio nacional para justificar una intromisión al domicilio particular de alguna persona, por ejemplo. En estos casos, pues estaríamos hablando de una realidad ajena al derecho. Los límites internos al derecho, no obstante, no siempre son fáciles de trazar o de deslindar de otros límites externos. Bueno, ¿cuáles son estos límites externos? ¿Sí? Estos se imponen por el ordenamiento al ejercicio legítimo y ordinario de aquellos. Primero, la Constitución no establece ciertos límites, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay límites, los derechos fundamentales no son absolutos. ¿Y esto quién lo regula? Lo regula la propia Constitución y lo regulan las normas internacionales, ¿sí? De entrada podemos hablar, pues que para hablar de restricción de los derechos fundamentales, hay dos principios que hay que razonar o hay que tomar en cuenta. Principio de razonabilidad y principio de proporcionalidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues establece esos límites expresos de los que hemos dicho, al igual que los tratados internacionales. Y ustedes dirían, ¿y cuáles son esos límites? Bueno, de entrada encontramos el artículo 5 de la Constitución Política, que si lo tienen a la mano, dice, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode, siendo lícitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues el primer requisito es que tiene que ser lícito, ¿verdad? No puedo decir, bueno, pues acabo de encontrar un trabajo, paga muy bien y pues tengo que vender marihuana. Ya estamos ante una contradicción, ya estamos hablando de un hecho ilícito. Dice, el ejercicio de esta libertad solo podrá solo podrá vedarse por determinación judicial. ¿Qué significa eso? Bueno, pues cuando hay ataques, ¿verdad? Cuando hay ataques a los derechos de un tercero o por solución gubernativa. Entonces ahí está la limitante. Ahí está la restricción al derecho, a esta libertad de que tanto hablamos. Primero te dice la Constitución, puedes dedicarte a lo que quieras, puedes desarrollarte a lo que quieras, pero siempre y cuando sean actividades lícitas, ¿sí? Y el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse, ¿sí? O solo podrá restringirse por determinación judicial. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad? Médicos, abogados, enfermeros, arquitectos, ¿sí? Que les son negados el derecho a dedicarse libremente a su profesión. ¿Por qué? Porque le revocan la patente, porque ya incurrieron una responsabilidad y bueno, pues el Estado o la orden o el juez ya determinó pues inhabilitar, suspender o inclusive revocar esa patente que te faculta, que te permite trabajar de manera lícita. De la misma manera, si seguimos más allá, el artículo 6 también de la Constitución Federal establece que las manifestaciones de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida o los derechos del tercero, provoque algún delito. Ahí tenemos otra restricción que consagra precisamente el artículo 6 de la Constitución Federal. Dice, o apertura en el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero bueno, ya tenemos una limitante, ¿sí? Si esta libertad de expresión o esta libertad de ideas va más allá, ataca derechos de terceros, pues lo primero que va a pasar es que pues te van a restringir ese derecho. No lo vas a poder hacer patente. De la misma manera, el artículo 7 de la Constitución Federal establece, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Pero más adelante sigue diciendo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución. Bueno, otra vez nos vuelve a limitar o nos vuelve a prohibir, nos vuelve a restringir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la Constitución, en la Constitución se regula precisamente esa restricción. También el artículo 8 de la Constitución nos habla que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición y nos pone al limitante. Siempre que se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. En ningún momento está diciendo, oye, pues para poder lograr la banqueta, para poder lograr las calles, para poder lograr la pavimentación, pues tienes que irte a hacer manifestación o tienes que irte a molestar a las personas, ¿verdad? Aquí te dice, tú tienes un derecho. El derecho se llama libertad o derecho de petición, ¿sí? Pero lo tienes que hacer de manera pacífica, de manera razonada, ¿sí? A través de un escrito. Y pues yo, autoridad, tengo la obligación de darte respuesta.
pero no te dice, oye, ven y grita aquí frente al palacio, ve y convoca a toda la gente y hace una manifestación, porque ya estamos empezando a afectar derechos de terceros. Entonces, es importantísimo conocer esto, que si bien es cierto, los derechos fundamentales son sagrados, la libertad es un derecho sagrado, pero también hay límites, hay restricciones, y los cuales pues no se pueden violentar. Los límites, intervenciones o restricciones de los derechos fundamentales y en especial a las libertades se justifican fundamentalmente y en especialmente a las libertades. Se justifican fundamentalmente cuando su ejercicio puede afectar derechos a la sociedad. Nuevamente decimos, tu derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Pero es que yo tengo el derecho de, pues sí, pero pues mientras no afectes, mientras no detengas el tráfico, mientras no hagas otra cosa, ¿sí? Mientras lo hagas de manera pacífica, mientras no violentes derechos, ¿sí? Cuando llegues a violentar derechos, entonces ya tus derechos quedan ya limitados, quedan ya restringidos. También la Constitución Federal establece la regulación de los derechos a libertades corresponde al Congreso de la Unión. Bueno, sabemos que eso es el órgano, ¿verdad?, encargado de poder crear pues todas las disposiciones jurídicas. ¿Para qué? Pues para poder establecer orden, paz social en la sociedad. Y bueno, pues que a falta de ello o ante el incumplimiento de ello, pues va a haber también un grupo que se llama policía, que es la que va a tener que intervenir. ¿Para qué? Para que ya no se lleve a cabo. Y a propósito de ello, nuestros tribunales, nuestros altos tribunales han sustentado diversos criterios, ¿verdad? En donde hablan de derechos fundamentales. Un ejemplo de ello es el que tiene registro 20.03.972 y el rubro es derechos fundamentales, su relación con el poder de la policía. Aquí el tribunal pues hace un desglose, hace un análisis sobre qué es lo que tiene que hacer los policías o hasta dónde está el actuar de la policía cuando hay una vulneración, una afectación a esos derechos fundamentales o hasta dónde pueden ellos actuar, hasta dónde pueden ellos proceder cuando hay ese tipo de situaciones. También sabemos que opera mucho la cuestión mediática y política, pero bueno, ahí sí no puedo yo meter, no puedo hablar de ello, porque bueno, estaré yo cometiendo otro tema. Como ejemplo de un límite externo es la que consagra la Constitución, una Constitución extranjera. Tenemos el artículo 10.1 y 10.2 de la Constitución española, por ejemplo, que dice, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz social. ¿Sí? Y el punto 2 dice, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Fíjense, estamos hablando de un derecho internacional donde también vela precisamente por el derecho a la libertad, pero con cierta restricción. Ahora bien, los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, también establecen límites, ¿sí? Límites expresos a los derechos fundamentales. Por decir alguno de ellos, el artículo 30, ¿verdad? Habla sobre alcance de las restricciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 30. Y ahí habla precisamente las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención, el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general, ¿sí? Con el propósito para el cual han sido ejercidas. Lo mismo, artículo 31 del mismo ordenamiento internacional establece reconocimiento de otros derechos. Para ser incluidos en el régimen de protección de esta convención, otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. También tiene correlación entre deberes y derechos. El artículo 32 regula ese tipo de deberes y ese tipo de derechos. Y me llama mucho la atención lo que prevé precisamente el artículo 32.2. Dice, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.
Miren cómo es que también los tratados internacionales siempre van a velar por esos derechos. Dice, sí, tienes todos los derechos del mundo, pero siempre y cuando no afectes el derecho de los demás. ¿Sí? ¿Y por qué empiezo a hablar de esto? Bueno, pues es que muchos creemos que tenemos derechos absolutos o libertades absolutas, ¿sí? Pero no es así. Nos estamos dando cuenta que tanto la Constitución como los tratados internacionales sí establecen límites, ¿sí? Evidentemente, y más adelante lo vamos a analizar, no son, no es así como que la autoridad nada más llegue y detenga o que la autoridad nada más llegue y ejecute, sino tiene también que haber ciertos parámetros para tal efecto. La Declaración, por ejemplo, de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, inspirada en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, habla también precisamente que la declaración dice se definen los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Reconoce la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la justicia y afirma el principio de separación de poderes. ¿Sí? Habla de ese derecho natural, ese derecho imprescriptible que es la libertad. ¿Sí? En el artículo 4 precisa que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Tratado internacional, porque hace un rato hablábamos de la doctrina. Dice, por eso el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene no tiene otro límite más que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites pueden ser determinados por la ley. Y así podemos estar analizando una serie de disposiciones, tanto nacionales como internacionales, y pues regulan esto, ¿verdad? Regulan lo del tema de la libertad. Y finalmente, el 29.2 de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, un tratado internacional, dice, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás. ¿Sí? Entonces, como podremos darnos cuenta, pues estas restricciones también no solo son nacionales, sino internacionales. Ahora bien, vamos con lo que es las formas de restricción de la libertad personal en México. Sabemos que hay diferentes formas de restricción de la libertad en México. ¿Sí? Dentro de ellas, bueno, pues lo primero que encontramos es la famosa flagrancia. Sí, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado de qué es la flagrancia. O todo el mundo hablamos de la flagrancia, pero en ocasiones no sabemos realmente qué es la flagrancia y cómo se puede dar. De la misma manera, con los cambios o nuevos paradigmas, ¿verdad? Que han surgido con las reformas constitucionales y de las leyes secundarias, pues han ido cambiando tanto doctrinalmente como procesalmente hablando. El tema de la flagrancia se encuentra contenida en el artículo 16 de la Constitución, en su párrafo quinto, y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como segunda opción también existe lo que es el caso urgente. La otra forma de restricción a la libertad personal es la orden de aprehensión. También tenemos el arraigo, el arresto administrativo y arresto con fines de extradición. Como lo refería hace un momento, la flagrancia está contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, ¿verdad? Y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí nos habla de algo importante, ¿sí? En este caso, el artículo 16 es muy clara, ¿verdad? Y hace el estudio, hace la definición de qué es la flagrancia. Todo el mundo sabemos que la flagrancia, y como ordinariamente dice, es cuando una persona es detenida cometiendo el delito, o lo que le dicen, con las manos en la masa, ¿sí? La flagrancia es precisamente que una persona sea sorprendida o sea detenida al momento de estar cometiendo un delito, estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito. ¿Sí? Y aquí tenemos varios conceptos de diferentes autores. Carneluti, por ejemplo, decía que la flagrancia es el delito en general mientras no se ve o no sea, mientras se ve, perdón, o sea, para quien lo va a cometer, en otras palabras, quien está presente en su cumplimiento. ¿Sí?
Nuevamente repito, es cuando una persona es sorprendida, cuando una persona es vista al momento de cometer el hecho. Algunos dicen, es el delito que se comete actualmente. Otros dicen, es agarrar a una persona infragante, ¿sí? Tiene diferentes conceptos, en este caso la flagrancia, pero bueno, es eso, el hecho de que una persona sea detenida al momento de estar cometiendo el delito. El artículo 16 en su quinto párrafo nos regula y nos establece, ¿verdad? Que cualquier persona puede detener al indiciado al momento en que esté cometiendo un delito, dice aparte, o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Dice, existirá un registro inmediato de la detención. Lo mismo el artículo 146 abre dos hipótesis. Habla de que la persona sea sorprendido al momento de que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Esto lo vamos a seguir analizando más adelante. Las principales características en ese caso de la flagrancia. El primero es que en el mismo momento de cometer el hecho con apariencia de delito, es decir, la persona que detiene al imputado se ha percatado de que se ha desplegado una conducta típica. Sigue diciendo, o inmediatamente después de cometido el hecho, con apariencia de delito. Tener mucho cuidado también porque es aquí donde surgen precisamente las diversas actuaciones de la policía. Muchas de las veces hay un señalamiento o a veces por problemas señalan una persona que ha cometido un hecho, pero en realidad nunca se le vio a la persona agarrar, nunca se le vio a la persona violentar, nunca se le vio a la persona vulnerar algún derecho, ¿sí? Y las autoridades luego se prestan para tal efecto, ¿no? Se prestan para darle vida jurídica a un hecho que no existe, ¿sí? En algunas ocasiones también, después, cuando dice inmediatamente después que se ha cometido el hecho. En algunos casos prácticos nos tocaba que detienen a una persona, a un cliente, ¿sí? Dice la persona, es que ingresó a tal tienda con un arma en la mano, amagó, robó y salió corriendo y a su paso se lleva un teléfono, ¿sí? Y este teléfono, pues yo le activé la geolocalización o lo que le llamamos comúnmente como GPS y pues se fue siguiendo la trayectoria. ¿Habrá flagrancia ahí? Todos nos preguntamos, ¿habrá flagrancia? O sea, los policías nunca vieron a la persona detenida. Nunca se dieron cuenta que esa es la persona que había ingresado, sino por testimonio de terceros, por el decir de una sola persona, ¿no? Es que entraron y venían con tales características, se robaron el teléfono y se fueron. O sea que el señalamiento nada más es el iPhone donde iba marcando el GPS. ¿Habrá flagrancia o cuasi flagrancia o flagrancia presuntiva? ¿O fue inmediatamente después? Sí, son los debates que nosotros teníamos en las salas de juicio porque decíamos, a ver, espera, bueno, en la audiencia inicial, calificación de detención. A ver, justifícame la flagrancia o justifícame la hipótesis que me quieres manejar de inmediatamente después de haberlo cometido. Pues la ley es muy clara y dice inmediatamente después, pero siempre y cuando no se haya perdido de vista. Entonces ahí empezaba el debate de nosotros y finalmente dice, bueno, pues es que la verdad es que nos fueron diciendo que a través del celular fueron siguiéndolo y pues hasta llegar al domicilio, pues entonces ya se perdió la flagrancia. Y otros decían, ah, bueno, es que lo iban correteando y como se brincó el muro, 2 cuadras volvió a salir, oye, y llevaba las cosas, llevaba los objetos, o cómo es que saben que fueron las personas, a lo mejor era una persona que estaba chapeando el terreno, ¿no? Perdieron de vista. Entonces, pues estaríamos hablando de flagrancia o realmente ni siquiera se percataron de quién cometió el hecho. Y sencillamente por esclarecer, ah, sabes que mira, aquí está yo lo agarré y es el que vamos a señalar. ¿Sí? Anteriormente había un escrutinio como que un poquito más razonado.
pero de un tiempo para acá como que la autoridad dice, no, pues yo califico de legal la detención, ya que se defienda ante el juez de distrito o ante la autoridad que corresponda, ¿sí? Después de 2 años, no, sabes que siempre no hubo flagrancia, sabes que estuvo mal hecha la detención, sí, pero pues ya una vez que pasó todo un proceso, sí. Y lamentablemente el plazo que tenemos para poder impugnar pues es muy corto, ¿no? Se legaliza detención y pues te pasa la formulación de imputación y ya no hubo tiempo de debatirlo, ¿sí? Entonces hay que definir muy bien en qué momento se da la flagrancia y en qué momento no se da y cuáles son esos argumentos. Lo vamos a ver más adelante y a detalle. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La autoridad puede aprender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, es decir, intercriminis. Sí, puede aprender, puede detener, pero si observa, sí. En la Ciudad de México veo que es diferente la mecánica, la técnica, porque ahí inclusive las cámaras de seguridad son las que están apoyando mucho para esa flagrancia. Sí, porque cuando llega la policía, pues ya la persona ya no está en el lugar donde se cometió el hecho, sí. Pero en otros lugares donde no hay cámaras, donde no hay nada, ¿cómo le hacemos? Regularmente el policía no llega así como que inmediato, ¿no? A menos que el civil pueda detener. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque también la Constitución dice que cualquier persona podrá detener, pero ¿en qué momento lo puede hacer? ¿Y qué tiene que tomarse en cuenta para poder detener? No nada más de detener por detener, tiene que tener elementos, tiene que tener varios aspectos, vaya, que cumplir, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Hablamos de caso urgente. Aquí únicamente estoy hablando lo que es las formas de restricción de la libertad personal en México. Más adelante voy a adentrarme ya con el tema propiamente, con todas las cuestiones que tengan que ver con la detención y lo vamos a profundizar más, ¿sí? Aquí nada más hago referencia a cuáles son esos casos o cuáles son esas formas en que se pueda, ahora sí, privar de la libertad a una persona o las restricciones que tiene México respecto a la libertad. La otra es el caso urgente. Ese también lo abordaré muy escuetamente porque no es propiamente parte del tema, pero bueno, el caso urgente es una también de las formas de privar de la libertad a una persona, es una forma de restricción como lo habíamos establecido aquí, formas de restricción a la libertad personal en México. Hablamos del caso urgente previsto también en el artículo 16 de la Constitución Federal y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay que tener mucho cuidado con esta figura jurídica de caso urgente, porque muchas fiscalías utilizan esta figura para poder detener o para poder retener a una persona, ¿sí? Al momento de que no tienen los elementos de flagrancia, al momento de que no cuentan con información o no cuentan con datos para poder retener o detener a una persona, usan esta figura jurídica del caso urgente, ¿sí? Y bueno, pues a veces los jueces han comprado la idea y han legalizado detenciones por caso urgente, ¿sí? Pero sabemos que es una forma de operar de la fiscalía para retener a alguien mientras se lleva a cabo la investigación o mientras recaban datos de prueba o realizan actos de investigación para poder ya hacer propiamente el señalamiento, hacer la imputación, ¿sí? En este caso, pues el caso urgente es una figura jurídica, reitero, que se encuentra prevista en el artículo 16 y 150 de la Constitución, digo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, aquí habla de varias características. Primero dicen que la existencia de un hecho delictuoso grave. Si tiene que ser un hecho delictuoso grave para que pueda proceder el caso urgente. Que el sujeto pretenda sustraerse de la acción de la justicia. Que por razón de la hora, lugar o otra circunstancia no se pueda acudir ante el juez de control para solicitar orden de aprehensión. Pero imagínense, que el sujeto pretenda sustraerse de la acción de la justicia. ¿Qué me garantiza? ¿Sí? ¿O qué datos de prueba tengo para establecer que la persona pueda sustraerse? ¿O cómo acredito que esta persona pueda sustraerse? Ah, es que me dijeron los vecinos que tienen familiares en México y otros en Estados Unidos. ¿No? ¿O cómo que acredito que pueda sustraerse? ¿Cómo justificaría en este caso ¿cómo se llama? El Ministerio Público esta segunda hipótesis, pueda sustraerse. Y es lo que hacen precisamente, ¿verdad?
Es lo que hacen estas personas, trata o pretenden utilizar este tipo de argumentos para poder retener, pero para ello hay que tener especial cuidado porque no tan fácil se pueden acreditar esos elementos. La tercera hipótesis, que por razón de la hora o otras circunstancias no se puede acudir al juez de control. Sí, pues a menos que residas en un municipio, en un lugar donde esté muy lejos del juez de control, ¿no? Pero pues, ¿qué les digo? Tendría que ser comunidades muy lejanas, ¿no? Pero pues imagínense en la ciudad, caso urgente. Y déjenme decirles aquí en particular, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, lo han aplicado. Han aplicado caso urgente porque no pudieron retener o no pudieron acreditar la flagrancia. En un caso especial por homicidio, una persona que agredió a su esposo, yo era el defensor, primero hubo una detención prolongada, como parte de la anécdota que me ha tocado compartir. Primero una detención prolongada, detienen a la persona a las 11 de la noche, lo detiene la Marina, ¿sí? Se lo entregan a la policía a las 2 de la mañana, ¿sí? A las 11 de la mañana lo ponen a disposición de la fiscalía. A las 4 de la tarde llego yo como defensor a preguntar qué ha pasado. Y me dicen, Ali, no te preocupes, regresa mañana. Apenas lo pusieron a disposición. Desde las 11 de la noche hasta las 4 de la tarde. ¿Qué haces como abogado? Pues me voy a mi despacho tranquilamente, promuevo un amparo por detención prolongada. ¿No? Llegas con el amparo porque como es con detenido, pues va a ser urgente, va a ser rápido. Como es con detenido, pues el juez de distrito dicta una suspensión y esa suspensión dice, dejas en libertad a la persona o la consignas inmediatamente, pero no la puedes tener retenida. ¿Por qué? Porque hay una violación flagrante a los derechos humanos. ¿Qué hacen los fiscales? No tienen la carpeta, no tienen nada, dicen, pues vete. ¿Sí? Te vas. ¿Y qué creen? Sin información alguna, al siguiente día ejecutan una orden por caso urgente. ¿Saben lo difícil que es esto? ¿Sí? Las personas ya habían quedado en libertad. ¿Por qué? Porque no pudieron acreditar nada. Ya se cambiaron de ropa, ya se bañaron, ya desaparecieron todos los indicios o datos que pudiera haber existido. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el principio de inmediatez o rapidez, porque no lo pusieron a disposición de manera inmediata. Y que después venga y diga, oye, es que ahora te voy a ejecutar orden de aprehensión o orden de sí, orden de aprehensión o te voy a, traigo un caso urgente. Tienes que presentarte en la fiscalía y te voy a poner a disposición. ¿Por qué? Porque hay un caso urgente. Te voy a retener. ¿Y quién emite la orden? No, pues a mí me habló el Ministerio Público que te tengo que detener. Ni siquiera llevaban documento alguno. ¿Sí? Evidentemente, con otro amparo, pues perdón, perdón. Sí, con otro amparo se tuvo que velar por el derecho de este detenido, lamentablemente. Sí, entonces el caso urgente, la verdad, es una de las medidas que, híjole, son siempre utilizados por las fiscalías o por la policía para poder cumplir con su obligación. La medida cautelar en la que patentiza con mayor grado la necesidad de acreditar un peligro en la demora y apariencia del buen derecho. No sé si han escuchado del peligro en la demora o apariencia del buen derecho. Lo involucran también aquí en materia penal. La apariencia del buen derecho y peligro de la demora viene para otros temas. Ese se aplica más en materia de amparo. Artículo 110, 107, fracción 10, ponderación de derechos. Pero dice que es una medida cautelar en donde quieren quiere patentar con mayor grado la necesidad de acreditar un peligro. Y dices, a ver, espérame, como que no me queda claro, ¿no? ¿Cómo es que quieren patentizar una cuestión que no, un peligro en la demora? Eso siempre lo he escuchado en otras materias, penal, digo, perdón, amparo o civil. Y esto es ponderación de derechos. Pero caso urgente,
como que no le he encontrado ahora sí, vaya, una forma de encuadrarlo y decir, es que van a proteger, ¿qué van a proteger? No, derecho de la víctima, le dictas medidas de protección y las salvaguardas. Pero bueno, es una forma que ellos pretenden acreditar para justificar el caso urgente, la cual no se comparte y no se comparte mucho. Es una medida cautelar personal decretada por el Ministerio Público, pero sujeta a revisión por un juez de control una vez ejecutada, que tiene como finalidad la detención y retención de una persona para con su conducción ante la autoridad judicial o ante la autoridad jurisdiccional, a fin de que se le formule imputación penal. Sí, esa es la finalidad de esta medida cautelar personal. Repito, lo que pretenden es pues, acercar al imputado o al investigado ante el juez para después hacer una imputación. Sí, en el caso que les platicaba, bueno, pues no había ninguna información para imputar. Tan es así que no pudieron ni siquiera integrar la carpeta. Y con otro amparo, pues estas personas quedan en libertad. El artículo primero de la Constitución es muy clara, ¿verdad? Donde dice que el derecho fundamental, el derecho humano y derecho fundamental reconocido en los tratados internacionales y en la Constitución, donde es parte, se encuentra protegido, ¿verdad? Este derecho que es el derecho a la libertad. Y dice que la orden de aprehensión y la flagrancia, como una de las formas que la libertad puede restringir de forma justificada, es precisamente pues, que se tengan los elementos, que se tenga la información fidedigna, que se tengan datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para poder llevar a control, para poder llevar a juicio. Porque acuérdense que el artículo primero, precisamente su tercer párrafo, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger, promover, proteger, garantizar los derechos de las personas, ¿sí? Como se decía hace un rato, el artículo 16 habla precisamente que solo en casos urgentes, cuando se trata de un delito grave, así clasificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar la detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Para ello, sí tienen que justificarlo con indicios, no nada más desde porque yo lo solicito o porque soy Ministerio Público, quiero que me califiques de legal esa detención. ¿Sale? De la misma manera, nuestra Constitución y las leyes secundarias establecen como requisito sine qua non que para la procedencia de la detención por caso urgente, el Ministerio Público por la hora y el lugar o circunstancias no pueda ocurrir ante autoridad judicial a solicitar la orden de aprehensión. Volvemos otra vez, es requisito indispensable y se tiene que justificar de manera fundada y motivada. En la primera, el primer tema dice características ontológicas de la detención por caso urgente. Una primera característica es una restricción al derecho a la libertad personal, ¿sí? Es una restricción al derecho a la libertad personal. ¿Por qué? Porque a partir del caso urgente la persona ya no puede deambular, ya no puede caminar libremente. El segundo supuesto dice, es extraordinaria también, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga de la acción de la justicia. También es dable y no digo que no. Algunas personas pues cometen el delito, cometen el hecho y lo primero que hacen es salir de la ciudad, ¿verdad? Abandonar el domicilio. ¿Para qué? Para sustraerse precisamente de la acción de la justicia. Esa es la parte extraordinaria. Y solo por eso, bueno, pues el Ministerio Público puede, ¿sí? Pero siempre y cuando lo acredite. Es excepcional también, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones. Es decir, es una regla específica, es una regla excepcional a todas las demás formas de la detención. Y bueno,
Caso urgente en el sistema acusatorio. Como decía, en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, ¿verdad?, cuáles son esas causas, esas causas urgentes. Se debe contar con datos que permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito. ¿Sí? Tiene que haber indicios, tiene que haber datos que aporten o arrojen la información de que la persona pudo haber cometido el hecho, ¿sí? Y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Ya no se habla de cuerpo de delito, ya se habla de una probable responsabilidad, ¿sí? Ya se habla de hechos, probables hechos constitutivos de delito y la probabilidad de que la persona cometió o participó en su comisión, ¿sí? Y para esto, solo el Ministerio Público podrá dictar un acuerdo de detención por caso urgente, al no contar con orden de aprehensión o algún supuesto de flagrancia. Lo que comentaba hace un ratito, para que esto proceda, pues no hubo flagrancia. Entonces uso esta figura jurídica que se llama caso urgente, ¿sí? El Ministerio Público podrá, más bien, el Ministerio Público deberá contar con los datos de prueba idóneos, pertinentes, conducentes y suficientes para tener acreditada la existencia de un hecho que la ley señale como delito. O sea, no nada más es decir, ah, mira, hay un señalamiento, tiene que contar con esto, con esos datos de prueba, ¿sí? Idóneos, pertinentes, conducentes y suficientes para tener acreditada la existencia de un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Es una regla, es una exigencia para el Ministerio Público, ¿sí? Contará previamente con datos de prueba que acrediten la existencia del hecho y con base en ellos dicta el acuerdo de detención, con la única finalidad de evitar la sustracción de la acción penal de la persona. ¿Sí? Ahora bien, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, si no se cuenta con datos de prueba que acrediten el hecho, es imposible dictar acuerdo de detención. ¿Por qué? Porque estaríamos ya ante la presencia de violación de derechos fundamentales. Además, se debe acreditar por el Ministerio Público en grado de probabilidad que la persona cometió ese hecho o participó en su comisión. Ven todos los requisitos que se requiere, vaya, para poder aplicar o para poder utilizar esta figura jurídica de caso urgente. Sí, porque no solo es, hay que acreditarlo, y si no, pues hasta una responsabilidad penal puede también tener el Ministerio Público. Sí, ha habido ocasiones en que se les ha denunciado por cometer ese tipo de arbitrariedades. Sí. Bien. La detención también por caso urgente se dicta previo a la detención de la persona, pero deben de estar reunidos los requisitos del 150. ¿Sí? Se dicta previo a la detención de la persona, ¿eh? No dije después, no dije ya estando en presencia del Ministerio Público. Tiene que ser previo. ¿Sí? Tiene que ser previo, ¿para qué? Para que la detención esté fundada y motivada y los policías puedan realizar la detención de la persona. Pues, ¿qué les digo? En algunas ciudades usan otros delitos, ¿verdad? No sé si les ha pasado. En algunas ciudades, pues, los detienen por cualquier cosa. No sé, me dicen que luego les siembran droga, luego les siembran hechos, luego les siembran pruebas para lograr la comparecencia. Lamentablemente. Pero bueno, eso en otros lugares. Creo que en nuestro país no sucede. Ahora bien, si no se debe acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito de los considerados, sino que, perdón, dice, aún así, no solo debe tratarse de un hecho señalado como delito, sino que debe acreditarse la existencia de un hecho que la ley señala como delito, pero debe de ser los considerados graves. ¿Sí? ¿Y cuáles son los delitos que son considerados como graves? Pues los previstos en el artículo 19, ¿verdad? De la Constitución Federal. Sabemos que es la violación, pederastia, secuestro, homicidio, etcétera. Esos son los delitos. Esos son los delitos considerados como graves. ¿Sí? El artículo 167 también del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen esos delitos que son considerados como graves y que requieren de prisión preventiva oficiosa.
¿sí? Y también la ley general de secuestro, por ejemplo, también establece, ¿verdad? Cuáles son esos delitos considerados como graves. Deme un segundo, por favor. Dice pasos a seguir del Ministerio Público para determinar que un delito es grave o para determinar que se trata de un delito grave. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público ante la posibilidad de dictar un acuerdo de detención por caso urgente? Bueno, pues primero tendrá que analizar todos y cada uno de los datos de prueba que integran la carpeta de investigación. Lo primerito, analizar todos y cada uno de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. 2, llevará a cabo la clasificación del delito. ¿Sí? ¿Qué delito es? ¿Es grave? No grave. 3, analizará, en este caso, el Código Penal del Estado o bien las leyes correspondientes para definir la gravedad del delito, ya sea porque tenga aparejada prisión preventiva oficiosa, que es el que establece el 167, porque tenga señalada prisión preventiva oficiosa en las leyes correspondientes, por ejemplo, la Ley General de Secuestro, ¿verdad? O dice también, o uno de los requisitos es que la penalidad sea mayor a 5 años de prisión. Sí, entonces el Ministerio Público le corresponde llevar a cabo todo ese estudio, todo ese análisis, ¿para qué? Para poder estar en condiciones de decir que sí existe caso urgente. Se deberá también acreditar la existencia de un riesgo fundado de que la persona pretende, ¿verdad?, sustraerse a la acción de la justicia. ¿Sí? Y ahora bien, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los requisitos de que se trate de un riesgo fundado, esto implica que precisamente dicho riesgo debe encontrarse sustento en motivos, razones y, de ser posible, de datos de prueba, al menos indiciarios. O sea, a lo mejor no son datos de prueba, pero sí cuando menos que sean indiciarios de que sí puede haber la razón fundada. Si no, no. Ahora bien, el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos en que se justificará el peligro de la sustracción del imputado, como lo habíamos comentado hace un ratito. 1, el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado. Algunas personas están de paso, pero ¿qué creen? Muchas personas no tienen domicilio cierto y conocido. ¿Sí? No tenemos esa cultura de que cada vez que nos cambiamos de domicilio, realicemos cambios en nuestras identificaciones oficiales, por ejemplo. ¿No? Y es un riesgo latente, es un riesgo bastante fuerte, ¿eh? No sé si recuerdan ustedes el caso de una política que dijeron que no tenía arraigo, que tenía como 3 domicilios diferentes en el país y que por ese hecho, pues la retenían. O por ese hecho no podía gozar de una libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía un lugar cierto y conocido donde pueda ser arraigado o pueda estar localizable. Aquí lo que la autoridad pretende o quiere es que la persona esté localizable, ¿sí?, en cualquier momento, cuando lo requiera, en este caso, el tribunal o el juzgado. Ahora bien, también lo que tiene que analizar es el máximo de la pena que en su caso podría llegar a imponerse de acuerdo al delito que se trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante este. Decíamos hace un ratito que los delitos arriba de 5 años, ¿sí?, o los delitos graves, los previstos en el artículo 167 o el artículo 19 de la Constitución. Otro elemento que toma mucho en cuenta es el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento. El comportamiento del imputado posterior al hecho o cometido durante el procedimiento. Es otra hipótesis, otra forma también que se utiliza para. La otra es la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas. ¿Sí? A veces te imponen medidas
no tan lesivas como lo es el de acudir ante el recinto judicial para llevar a cabo las famosas firmas, ¿no? El presentarte periódicamente, así le llaman ahora, ¿sí? O el que no concurras a lugares determinados. O luego también otra causa es el desacato de citaciones por actos procesales y conforme a derecho lo hubieran realizado las autoridades investigadoras jurisdiccionales. Aquí hago patente un tema, el desacato de citaciones para actos procesales. Digo, ¿cuántos de nosotros no nos hemos percatado, no? Que esas citaciones son fantasmas, le llamamos, ¿no? Que a veces dicen que acuden al lugar, describen el lugar, pero nunca acudieron. Sabemos también cómo opera nuestro sistema de justicia, ¿no? Pero bueno, dice el desacato de citaciones. Es que ya lo cité 2 veces, no lo pude localizar o no compareció, entonces le vamos a aplicar. ¿Sale? Bien. El Ministerio Público ordenará la detención de la persona por caso urgente cuando por razón de la hora en la que actúa, el lugar donde se encuentra o por algunas otras circunstancias no pueda ocurrir ante autoridad judicial. Decimos, la mayoría de los casos creo que se puede, ¿verdad? O los jueces están cerca. No siempre. Hay lugares, bueno, en Oaxaca, por ejemplo, he notado que hay zonas donde están lejísimos. Están lejísimos, están muy retirados de la cabecera municipal o del distrito judicial donde tiene asiento, en este caso, el juzgado de control. Tal vez ahí, pero bueno, hasta eso lo dudaría. Pero hay lugares, por ejemplo, en donde, pues, en la ciudad, por ejemplo, es imposible que no encuentres a un juez de control, ¿no? Y en días festivos dejan guardia siempre. Siempre hay forma de poder localizar, pero bueno, es un supuesto que se maneja para caso urgente. Solamente el Ministerio Público podrá acreditar el supuesto de caso urgente cuando se trata de delito, ya lo habíamos comentado. Únicamente esto es facultad exclusiva del Ministerio Público y de nadie más. Una vez que el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Público, este procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control. Sí, bueno, pues es un requisito también, que una vez que la persona sea presentada al Ministerio Público, tiene que ponerse a disposición del juez. ¿Para qué? Para que califique esa detención. Realice lo que le llamamos control de detención, ¿sí? Para ver que no se hayan violentado derechos fundamentales, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la finalidad? Bueno, pues que el juez de control califique en este caso la detención o de la persona para ver cómo se llevó a cabo, si se cumplieron o no con los requisitos constitucionales. También otra forma de restringir la libertad es la orden de aprehensión. Artículos 16 de la Constitución Federal, 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La orden de aprehensión se encuentra precisamente en las disposiciones antes relacionadas y bueno, los requisitos que se deben de advertir aquí es que exista la necesidad de cautela. Algo antes de que se me pase y se me olvide, en la práctica profesional, no sé si a ustedes en los diferentes lugares que radican o participan, les haya pasado. En una ocasión me llega una citación en libertad se le llama, de un cliente. Entonces, pero al momento de la cita, me habla de un delito de pederastia. Y yo de una citación en libertad por un delito de pederastia, un delito grave, un delito previsto en el artículo 19 de la Constitución. Pues ahora sí diría nuestro expresidente, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo hubieran actuado ustedes ante una situación similar? Pues dialogando con mis compañeros del despacho decimos, oye, ¿qué hacemos? Si lo presentamos y es delito grave, pues ¿qué crees que suceda? Pues le van a imputar, te vas a pegar al plazo, se abre debate de medidas cautelares y le van a imponer una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque es delito grave. Y no creo que en ese momento quieras desahogar todos tus medios o datos de prueba. Ni se podría.
¿Por qué? Porque en qué momento lo consigues y cómo lo haces. ¿Sí? Ahora, si promueves amparo, también es otro riesgo. ¿Sí? Tú no sabes cuál va a ser el actuar o cuál es la finalidad del juez el citarte así. Entonces, ya después de tanto estudio dijimos, lo vamos a enfermar. Lo vamos a enfermar, vamos a presentar. Y estaba de moda lo del famoso, la pandemia, COVID. Y vamos a presentar una receta en donde pues, la persona se enfermó y pues no se puede presentar así. Y en lo que ganamos tiempo ¿para qué? Pues para constituir, para realizar actos de investigación. Y miren que logramos ese día, nomás acudimos nosotros como abogado y dijimos, traigo una promoción firmada por mi representado donde es materialmente imposible su presentación porque se encuentra enfermo. Pero aquí estamos otros abogados y aquí está el escrito asignado por él y el documento que justifica, pues, la enfermedad. Por lo tanto, pues, atendiendo a la situación de pandemia, atendiendo a la salud, pues tienes que reagendar la audiencia. Dijo el juez, pues, la primera vez, primera cita, pues no pasa nada, te reagendo la audiencia. Pero nosotros ya estamos llevando a cabo actos de investigación. ¿Para qué? Pues para poder recabar datos, ¿verdad? Cómo justificar o cómo desvirtuar la imputación. Porque lo único que tenemos es una cita, ¿sí? De un delito grave. Y fíjense que el amparo indirecto por esta orden de aprehensión fue lo que menos pensamos, por muchas razones. Entonces, al momento de que llegó el día y hora de la audiencia, pues teniendo todos los elementos, porque a eso sí pudimos obtener muchísimos datos de prueba, testigos, entrevistas, constancias de estudio, ¿sí? Investigamos por fuera qué había pasado y a qué horas y demás. Más o menos nos impusimos. Y como en la primera audiencia nos corrieron traslado de la carpeta de investigación, pues teníamos ya información de dónde partir. Entonces leímos toda la carpeta de investigación, analizamos, dijimos, a ver, dice que tal día pasó esto. ¿A qué te dedicas? No, pues soy estudiante. ¿Dónde estudias? No, tal lugar. ¿Qué horario? No, pues tal horario. Pues pídete informe a la escuela. Si en esta fecha acudió a la escuela. ¿Y qué creen? Para fortuna del cliente, ese día tenía asistencia. A ver, director, expídeme un documento de que ese día estuvo en la escuela. Y así fuimos constituyendo pruebas. Y dirían ustedes, oye, ¿y lo presentaste? Sí. El día de la audiencia lo presentamos. Y se le dijo al cliente, ¿sabes qué? Te vas a aguantar. Te vas a estar ahí 4 días. ¿Sale? Porque voy a pedir un término de 72 horas, no más, no menos. Es el tiempo necesario que yo tengo para poder preparar todo. Para poder preparar y desahogar todo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Bueno, pues desahogar datos y medios de prueba en esa audiencia. ¿Sí? Y vieran de ver hasta los propios juzgadores, los propios trabajadores del tribunal, oye, qué valiente eres. ¿Cómo se te ocurre traer a una persona con un delito tan grave como lo es el delito de pederastia? Pues sí, yo sí creo en mis clientes y sé que es inocente. Y ya después de los 4 días al vencimiento del plazo constitucional, después de que se recibieron todos los datos y medios de prueba, al momento del vencimiento, dijo el juez, auto de no vinculación a proceso. Auto de no vinculación a proceso porque con los datos y medios de prueba que se desahogaron, vaya, la persona no pudo haber estado en el lugar, en la forma que refiere la víctima. ¿Sí? Fue eso satisfactorio porque, repito, es una forma de citación, pues como que rara, ¿no? Porque cuando se trata de delitos graves, pues no te dicen nada más que ahí te va una orden de aprehensión. Cuando te das cuenta, ya te ejecutaron la orden, ¿sí? Y aquí afortunadamente, pues no lo pudieron ejecutar en esos términos. Afortunadamente fue citación en libertad. Y ya después hablando con algunos juzgadores me dicen, es que está bien así. De hecho, así debería de ser. Así debería ser. ¿Por qué? Porque con eso aceleras, con eso pues, obtienes mayores alcances. Y yo le decía, oye, ¿y si yo hubiera promovido amparo, qué hubiera pasado? Pues que te iba a salir contradictorio. Te hubiera salido contradictorio.
Dice, entonces fue la mejor manera, la mejor forma y pues saliste avante de ello. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, repito, porque es una forma de operar, cuando menos aquí en el estado de Veracruz, así operan algunos jueces y ya son varios los compañeros que nos han dicho lo mismo, han tenido esa experiencia. Pero bueno, aquí hablan de una necesidad de cautela. ¿Por qué la necesidad de cautela? Bueno, porque la orden de aprehensión, porque no hay otras medidas, otras formas de hacer comparecer a la persona, ¿sí? Y requieren precisamente que esa persona comparezca a través de la orden de aprehensión, porque a lo mejor ya fue citado, porque a lo mejor pues, ha cambiado de domicilio o porque a lo mejor no está localizable. También se dice cuando se resista o evada la orden de comparecencia. Acuérdense que la orden de comparecencia es otra forma de conducción al proceso. Es otra forma que las autoridades usan para poder llevar a una persona ante el órgano, ¿sí? También otra dice cuando se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Cuántas veces las personas cuando se saben que existe un delito o cuando cometen un delito, pues lo primero que hacen es sustraerse de la acción de la justicia? O la otra también es cuando incumple una medida cautelar, lo que decíamos hace un ratito. Cuando incumplen la medida cautelar, bueno, pues no hay otra más que ejecutar la orden, más que solicitar la orden de aprehensión. Ahora, ¿qué debe contener esta orden de aprehensión? Pues la orden de aprehensión debe tener una relación de los hechos que le atribuyen al imputado. Hechos sustentados en forma precisa en los registros correspondientes. ¿Qué son los registros correspondientes? Pues todos los datos que puedan soportar, ¿verdad? Esos hechos. Y aquí hablamos de las proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias. Hablamos de los tres elementos importantes precisamente para poder librar la orden. También dice que la orden debe de establecerse o debe contener las razones por las que considera que se actualizan los requisitos que prevé el artículo 141. Ahí debe de establecer muy claramente el por qué. También dice que otro requisito de la solicitud se formulará por cualquier medio que garantice su autenticidad en audiencia privada ante el juez de control. Anteriormente teníamos mucha controversia en Veracruz porque necesariamente querían que las órdenes de aprehensión fueran en audiencia privada, en audiencia oral, que los hechos se expongan de manera oral. Pero recientemente hemos platicado con algunos operadores y dicen, bueno, pues puede ser oral o puede ser escrita, dependiendo de la necesidad de la urgencia. Dice, yo te puedo librar una orden de aprehensión porque me lo estás pidiendo por escrito y me estás fundando y motivando la causa por la cual me lo estás pidiendo. Porque me estás justificando cada hecho, ¿no? El por qué lo estás haciendo de manera razonada, modo, tiempo y lugar. Y me acreditas que tienes datos de prueba con las que sustentan los hechos. Entonces, por eso dice, por cualquier medio que garantice su autenticidad. Anteriormente exigían que todo fuera por medio de audiencia privada, es decir, la exposición verbal de la fiscalía ante el juez de los hechos y de los datos de prueba con los que cuente la carpeta para llevar a cabo para poder lograr, esa orden de aprehensión. Ahora bien, los agentes policiales que ejecuten una orden de aprehensión podrán al detenido inmediatamente a disposición del juez de control que expidió la orden en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o sanciones privativas a la libertad. Aquí es donde lo conocemos, bueno, aquí en Veracruz lo conocemos como el área de término, ¿no? O sea, los detenidos los ponen a disposición del juez de control, pero van a estar en un área distinta. Y de la misma manera, los policías detienen y lo llevan inmediatamente al juez de control, ¿sí? Ya no se dan esos famosos paseos que dicen que antes se llevaba a cabo, ¿no? Aquí ya los llevan directamente. Únicamente tengo entendido que pasan a llevar a cabo la certificación de la persona para que le emitan el certificado médico de que no presentan lesiones ni nada. Y con eso ya lo llevan ante el juez de control, lo ponen a disposición y el juez de control inmediatamente cita para audiencia, ¿sí? Y bueno, pues a veces ya ni siquiera entran en debate de que si la detención, si procedía la detención o no, porque pues al haber sido expedido por un juez la orden, pues debe de estar fundada y motivada. Lo único que califican es que se haya cumplido con las formalidades, es decir, que se le haya hecho lectura de derechos, que no se le haya violentado, que no se le haya golpeado, etcétera, etcétera. Sí, pero ya por cuanto hace la orden propiamente, tiene tiene la solidez, ¿verdad? De un acto judicial y por lo tanto, pues se encuentra fundada y motivada.
Y por cuanto hace a lo otro que se le pone un área distinta, bueno, pues es que así tiene que ser, tiene que estar en un área aislada, de un área distinta, área de plazo constitucional. No puede convivir con la población o con los PPLs, porque es probable responsable. Y esto no atiende más que otra cosa a la presunción de inocencia, que es uno de los principios fundamentales del sistema penal. De igual forma, también establecen que los agentes policiales o los elementos policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público, ¿sí? Sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial. Se ejecuta la orden, notifico al Ministerio Público, oye, acabo de aprehender a la persona o acabo de cumplimentar la orden que me entregaste, te notifico para que pidas la audiencia, ¿sí? Y aquí hay que ser muy cuidadosos, abogados, porque por acá el Ministerio Público le notifican y te tienen que notificar a ti. ¿Para qué? Para que puedas acudir. La semana pasada tuvimos ahí una audiencia de control precisamente. La abogada fue notificada oportunamente porque detienen a la persona, le dieron la oportunidad de llevarse el vehículo y o más bien hablarle a un familiar para que fuera por el vehículo y le dijeron, oye, habla a tu abogado porque te vas para Pacho. ¿Qué creen? La abogada, en vez de ir al lugar, al reclusorio, en este caso, donde iba a estar ante presencia del juez, la abogada se fue para la fiscalía. ¿Sí? De ahí estuvo en la fiscalía. Y el juez, la secretaria, la defensora pública localizando a la abogada y ni sus luces. ¿Y qué creen? Pues la persona tuvo que ser asistida por un defensor público. ¿Sí? Cuando ya tenía conocimiento la abogada de que su cliente había sido detenido y tenía que comparecer ante el órgano jurisdiccional para la defensa correspondiente. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Por acá te notifican y no te esperes a 2, 3 horas, te notifican y nos vamos. ¿Por qué? Porque el juez tiene que calificar inmediatamente la detención. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se realice la imputación correspondiente. Entonces, si se quedan esperando, ahí se van a quedar, ¿eh? Porque el juez no te va a esperar. El juez verifica, certifica y te dice, ¿sabes qué? Yo llevo a cabo la audiencia. Voy a llevar a cabo la audiencia porque pues se trata de la libertad personal y yo tengo que velar que se cumpla ese derecho. Y si no está el abogado o persona que lo represente, le hablo a Defensoría Pública y ahí tiene que estar. ¿Sale? Y de cualquier forma, yo le hablo a Defensoría Pública. Si el abogado llega en el transcurso de la audiencia, bueno, pues que entre, pero no puede estar la persona sin defensa. Y para eso está la Defensoría Pública. Bien, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que tan pronto como la orden de aprehensión es ejecutada, la autoridad ejecutante tiene la obligación de poner a la persona inculpada a disposición del juez que libró la orden sin dilación alguna. Y es donde muchas de las veces cuestionamos, inclusive yo me he llegado a cuestionar, digo, sin dilación es que aquí lo agarro y me lo llevo de una vez. Entonces, ¿qué hacen los policías? Todavía se van al cuartel, hacen la certificación y hacen registro y hacen cuánta cosa. Si aquí el propio dispositivo constitucional y criterios de la Suprema Corte han dicho que sin dilación, es decir, de manera inmediata. ¿Por qué tendría yo que ir todavía hasta los separos, hasta el cuartel o donde corresponda para llevar a cabo ciertos actos? ¿No? No estaría incumpliendo con el requisito constitucional de sin demora. Son cuestiones que se siguen debatiendo, pero ahí dice sin demora. ¿Sí? La práctica aquí es que pues, los llevan a certificar primero y después ya llegan con el detenido, con su certificación de que no presentó lesiones o afectación alguna en su cuerpo. Bien, eso es por cuanto hace a la orden de aprehensión como una de las formas que México tiene de restringir la libertad personal. La otra forma que tenemos es el arraigo. Todos sabemos que existe una figura jurídica prevista en la Constitución, artículo 16, párrafo tercero, ¿verdad? Que es la figura del arraigo. Y bueno, está regulado en el artículo 16, creo que octavo párrafo, si mal no recuerdo, y 155 del Código, 155 fracción 6, si mal no recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Y en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ahí se encuentra previsto esta figura jurídica. Nada más me quedé con dudas si es párrafo tercero o permítame.
16. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, es en la fracción octavo. El arraigo es donde habla del arraigo. Artículo 16, fracción octava. Ahí en la lámina dice tercero. Ok. El arraigo es una medida cautelar que restringe la libertad personal y que es utilizada única y exclusivamente tratándose de delito de delincuencia organizada. Otra vez, tratándose únicamente de delito de delincuencia organizada. Y esta no puede exceder de 40 días, siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado pueda sustraerse a la acción de la justicia. Este plazo puede ser prorrogado hasta por otros 40 días más, siempre y cuando, el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. Hay que justificarlo. No nada más es de solicitar una prórroga, hay que justificarlo. Dicen que es una medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso. Y bueno, ¿cuáles son los fines del arraigo? ¿Cuáles creen ustedes? Bueno, pues primero es evitar la frustración del proceso, impidiendo la fuga del procesado. Por eso es el arraigo. La otra causa es asegurar el éxito de la investigación. Es decir, que la persona se encuentre arraigada, se encuentre que ya no tenga la libertad personal y que yo pueda llevar a cabo la investigación y recabe todos los datos. Pero porque ya tengo indicios, ya tengo datos que me arrojen que cometió un hecho que la ley señala como delito. Dice que también tiene como finalidad evitar la destrucción de futuros medios de prueba. Evitar la reiteración delictiva por parte del procesado. Hablamos de delincuencia organizada. Que siga delinquiendo. También dicen que satisfacer las demandas sociales de seguridad. ¿Sí? Es otra de las causas también. Sabemos que cuando se trata de delincuencia organizada, bueno, pues lo primero que se protege es a la sociedad, a la colectividad. Entonces, si a través del arraigo se protege a la colectividad, bueno, pues se encuentra justificado. También el juez debe tener en cuenta que el arraigo es una medida cautelar de excepción y no una pena anticipada. Eso hay que tenerlo muy presente. Y el arraigo no debe de superar el mínimo legal de la pena, es decir, los 40 días que hemos referido. ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el arraigo domiciliario es decretado en contra del probable responsable de la comisión de un delito, ante un riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, constituyendo un acto que afecta y restringe la libertad personal porque obliga a la persona en contra de quien se decreta en permanecer en determinado lugar y bajo la vigilancia de la autoridad persecutora. Llama mucho la atención, digo, en la experiencia pues me ha tocado, ¿no? Que arraigan a una persona y pues ¿quién vigila o quién cuida? Pues lo cuidan los policías. Y no sé si vieron las redes, pero no tiene mucho que iniciar un proceso y me llegó aquí el asunto de unos policías que lo habían puesto ahí a vigilar a unas personas. ¿Y qué creen? Abusando en este caso de la confianza que había con los poseedores del inmueble. Dice, oye, ahorita vengo, voy a la tienda. En lo que se va a la tienda porque había la confianza, el otro aprovecha el tiempo y vámonos. Cuando llega la camioneta a verificar, ¿qué creen? Cuando llega a pasar lista o tomar nota, ¿no? ¿Qué creen? Ya no estaba la persona. Entonces, ahora quien le inicia el proceso es a los policías. ¿Vale? Por ahí un delito también que se puede actualizar. El arresto administrativo. El arresto administrativo es otra de las formas de restricción de la libertad personal en México. Eso se encuentra contemplado en el artículo 21 de la Constitución Federal. Y bueno, como todos sabemos, el arresto administrativo es una medida de apremio que tiene su fundamento constitucional en el artículo 21, párrafo cuarto, y que señala que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos de policía, lo que le llaman comúnmente como el bando de policía buen gobierno, ¿sí? Por alguna cuestión, una falta administrativa. Por eso le llaman arresto.
Aquí, evidentemente, pues no hay un delito como tal. Por ahí faltó al bando de buen gobierno, ¿no? Alguna falta administrativa y pues se va a los separos. Entonces, aquí nada más cumple en este caso con el plazo que la ley prevé y pues ya sale libre. O puede salir antes pagando una multa. ¿Sí? Y bueno, ¿quiénes son las autoridades que aplican esas sanciones? Pues es la autoridad administrativa, ¿verdad? Quien puede ejecutar o quien puede aplicar la sanción. Aquí no hay mayor tema, ¿no? A veces personas que conducen vehículos bajo los influjos de alguna sustancia, personas que hacen sus necesidades fisiológicas en la vía pública, personas que se pelean, ¿verdad? O tienen un altercado en la calle. Son las personas que cometen ese tipo de hechos y que pueden ser sujetos a un arresto administrativo. Y finalmente, por cuanto hace a otra de las formas de restricción es el arresto con fines de extradición. Aquí, de la misma manera, el arresto pues tiene su fundamento en el artículo 119 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, aquí no es otra cosa más que la detención de una persona porque va a ser extraditada. Si tiene que haber una petición formal de extradición que debe de cumplir que debe de cumplir, perdón, con el artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional y debe de cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos es la expresión del delito por el que se expide la extradición, la prueba que acredite el delito y la probable responsabilidad, las manifestaciones a que se refiere el artículo 10 en caso de que no exista tratado de extradición, la reproducción del texto del precepto legal de los que se refiere la prescripción de la acción, el texto auténtico de la orden de presión que en su caso se haya liberado en contra del acto reclamado y los datos y antecedentes que pueda en este caso ser utilizado para la identificación y para la imputación a la persona. Es un tema de tipo pues, internacional a veces, ¿verdad? Aquí estamos viendo en la gráfica a una persona que es detenida en México y es remitida precisamente a Estados Unidos. Y es una de las formas precisamente de poder restringir la libertad de una persona en México. Son 7:33. Considero oportuno que se abra ahora sí vaya el tiempo para preguntas y respuestas. Quiero pensar que hay bastantes preguntas. No sé si me lo permite, licenciada. Ya está el chat activado, no sé si tengan alguna duda o levantar la mano y les brindo el audio. Por ahí creo que alguien levantó la mano. Marco Antonio Rosales. Listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una pregunta, ¿a partir de cuándo empiezan las 48 horas de retención en el Ministerio Público? ¿Cuándo es detenida la persona o cuando es presentado al Ministerio Público? Fíjese que existe una controversia enorme respecto a la pregunta que muy atinadamente me hace. Se dice que es a partir de que es puesto a disposición del Ministerio Público. Inician las 48 horas para resolver la situación jurídica. Aunque debo advertirle que por ahí ya existen criterios y ya existe disputa por este tema, porque por ahí inclusive grandes doctrinarios han dicho que a partir de que la persona es detenida, debería de computarse el plazo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya no tiene libertad de ambulatoria, es decir, su libertad ya no le pertenece. Ya no puede ir por el pan, ya no puede ir al café, ya no puede desayunar, ya no puede transitar libremente. Entonces, muchos doctrinarios, inclusive por allá se está generando, creo que una tesis, porque hay una disputa ya
en la Suprema Corte sobre este tema. El Ministerio Público siempre va a seguir diciendo que a partir de que le ponen a disposición de la persona detenida es cuando empieza a correr el término. Pero repito, ya atendiendo al nuevo paradigma de los derechos humanos es pues a partir de la detención. Hay un criterio que están utilizando, creo que es de la quinta época, en donde se ha definido ese tema precisamente, pero es de la quinta o sexta época. Acuérdense que la reforma constitucional fue ahorita en el 2011 y es cuando surge la décima época. Entonces, si hablamos a la luz de los derechos humanos, pues habría que hacer una interpretación extensiva y establecer que no es a partir de que es puesto a disposición, sino a partir de la detención, porque es cuando se empieza a generar, en este caso, pues la privación de la libertad. Considero yo, desde mi muy humilde opinión, es que debería ser a partir de la detención. Sin embargo, este criterio que le repito que ya es de épocas pasadas, dice que es a partir de que es puesto a disposición. Y así lo están utilizando mucho, a partir de la puesta a disposición del Ministerio Público. Pero si de repente llegan ustedes a tener un asunto y quieran impugnarlo, es dable y puede dar pie a que entre el estudio de la Suprema Corte de este tema. No sé si respondí su pregunta. Miguel Ángel, ¿podría levantar otra vez la mano para darle audio? Porque tengo a 3 Miguel Ángel. No sé cuál era. Ah, ese que tiene, ok. Bueno, vamos con la otra pregunta. María del Rocío. ¿Listo, María? Hola, buenas noches. Licenciado, tengo una pregunta. Yo soy estudiante de Derecho, vaya, pero conozco un caso de una persona que fue acusada de secuestro y lo detienen en un lugar y en el IPH dicen que lo detienen en otro lugar, pero la cuestión es que después de llevarlo a otra agencia del Ministerio Público, lo trasladan a la Siedo, la antigua La Siedo, y ahí está 40 horas, posteriormente le dan otras 40 horas. Pero mi duda es, ¿por qué no lo dejaron ver a su familia si su familia lo estaba buscando y tampoco dejaron ingresar al abogado defensor de él hasta después de 15 días? Ok, en relación a esa pregunta, fíjense que es lo que muchas las veces se comenta. Yo creo que aquí hubo falta de una asistencia activa. Cuando hay una detención y no se tiene ese tipo de acercamientos con la persona detenida, lo que yo acostumbro es promover un amparo con detenido, ¿sí? Y el amparo, en este caso, las autoridades empiezan a realizar búsqueda hasta donde no se imaginan, ¿eh? ¿Para qué? Para localizar a la persona, porque sabemos que cuando alguien es detenida, se tiene que hacer el registro de esa detención. Creo que por ahí lo comenté en uno de los dispositivos constitucionales que leí, el artículo 16, último párrafo del que leí, decía, y registro de la detención. Y por ahí se creó precisamente el Sistema Nacional de Registro, que es donde tendría que estar registrada la persona. No sé si fue en esta época o anterior, pero una de las costumbres que existe en este caso cuando se trata de este tipo de delitos es que todos lo hacen de manera oculta, todos lo hacen de manera sigilosa, ¿sí? Este caso práctico, de hecho, se los iba a platicar el día de mañana, en donde fue similar. Aquí a la persona la detienen a las 2 de la tarde, es un tema de secuestro también, la detienen a las 2 de la tarde y ¿qué creen? Ya en poder de la policía ministerial, ¿sí? A las 8:30 de la noche lo colocan en el lugar para cobrar el rescate. ¿Pero qué creen? Los familiares al momento de que esta persona fue detenida, hablaron al 911 y generaron un registro de llamada
generaron 3 folios. Entonces, lo que la autoridad nunca pensó es que había registro de que se habían llevado a la persona. ¿Y quién cree que sale ahí? Pues la policía. Lamentablemente, durante el proceso, cuando ya finalmente pudimos acercarnos a la persona, nos dicen, no, pues ya fue puesta a disposición de la autoridad. No, pues no he sido notificado, yo soy el abogado, ya acredité. Ah, es que apenas va a ser la audiencia. ¿Sí? En ese momento se pidió informe a C4 y se dijo, oye, mándame toda la información respecto a las sábanas de llamadas que tienes porque se hizo reporte de llamada de una persona que había sido detenida de manera ilegal, arbitraria. ¿Sí? ¿Y qué creen? Desprendieron esa información de la carpeta y lo guardaron. ¿Sí? Sino fue hasta a través de un amparo cuando, oye, espérame, aquí hay un registro de llamadas y aquí están los números de folio y el juez no verificó y no se hizo y obligaron. ¿Y qué creen? Las personas obtienen libertad. ¿Por qué? Porque precisamente fueron privadas la libertad de manera arbitraria. Primero lo priman la libertad, lo colocan al lugar donde supuestamente estaban cobrando el rescate para ya posteriormente procesarlo. Y el registro de la detención evidentemente fue hasta después de las 8:30 de la noche, que fue cuando los agarraron. O sea, maquilaron todo. ¿Para qué? Para poder afectar. Entonces son actos arbitrarios y tendrían que denunciarse. Hay una fiscalía especializada que se dedica precisamente a la investigación de este tipo de hechos. Y si cuenta usted con toda la información, hombre, es procedente. Aunado a ello, cuando se da ese tipo de temas, ni se molesten por ir a preguntar un amparo con detenido y el juez de distrito se aboca, ¿eh? Cuando menos aquí en el estado es lo que sucede. Si tú hablas de una persona detenida o la figura jurídica, no lo quiero manejar mucho porque luego, pero se llama figura jurídica de desaparecido. Acuérdense que México ha sido sentenciado por delitos de desaparición forzada. Entonces las autoridades federales, bueno, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y proteger los derechos. Entonces, ¿qué es lo que hace un juez de distrito al momento de que tiene una demanda de amparo por detención o desaparición? Inmediatamente llevan a cabo las labores de búsqueda y se van ante todas las autoridades, UEX o en este caso de fiscalía, policía, a todas aquellas autoridades que señales, hasta encontrar a la persona. ¿Sí? Y so pena que si llegan a encontrar y no se informa oportunamente, hay responsabilidad. Y ya ni les digo de qué naturaleza. Pero es una práctica que se lleva a cabo lamentablemente. ¿Por qué? Porque primero detienen, empiezan a sacar toda la información. Ya sabemos cuál es la práctica de la policía. ¿Para qué? Para obtener información y ya después lo ponen a disposición. Pero lamentablemente es una práctica que se da día a día y que pues corresponde a nosotros como abogados el poderlo refutar o el poderlo desvirtuar oportunamente. Pero ahí lo que yo les sugiero es una demanda de amparo indirecto para una situación similar y con eso puedan tener una respuesta favorable. Ok, A ver, gracias, profesor. sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más para darle el audio? Levante la mano quien quiera participar. Jan Peña, le activo el audio. Hola, muy buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, claro. Buenas noches, licenciado. Disculpe, realmente no me queda muy claro lo de caso urgente en el hecho de un caso práctico. No sé si me podría decir un caso práctico, a lo mejor para asociarlo. Sí, claro. Un caso urgente es porque se cuenta con información que hace suponer que una persona cometió un hecho catalogado como delito o un hecho con apariencia de delito, ¿sí? Entonces, para evitar que la persona se sustraiga, para evitar que la persona evada la acción de la justicia, utilizan el caso urgente para poder retenerlo y poder integrar la carpeta de investigación. En el caso que les comentaba, por ejemplo, de un caso urgente, a lo mejor todo el mundo vio que Juan Pérez mató a una persona en la calle Benito Juárez, ¿sí? En el centro de la ciudad. Pero la policía no llegó oportunamente. Las personas civiles que se encontraban en el lugar no pudieron detener a la persona, pero sí lo ubicaron, ¿sí?
Entonces únicamente dice, ah, pues que fue Juan Pérez porque creo que tenían ahí un problema de tipo pasional, si tú quieres. Entonces fue, vino y privó de la vida a la persona. Pero pues con la misma salió corriendo y se fue y de ahí ya no supimos. Entonces ya no hubo flagrancia. ¿Por qué? Porque nadie detuvo a la persona en el momento que comete el hecho. Pero sí hay señalamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan inmediatamente a trazar líneas de investigación. Y lo primerito que va a hacer la policía es ir a tu domicilio, entrevistar a tus familiares, entrevistar a los vecinos, entrevistar a diferentes personas. ¿Para qué? Para crear más información, ¿sí? Lo que hacen es trazar líneas de investigación y a partir de ahí, una vez que recaben toda la información con independencia, pues de los indicios que encuentren en el lugar. Acuérdense que cuando se comete un hecho de esa naturaleza, se hace lo que es el acordonamiento, levantamiento de indicios y demás, y a lo mejor por ahí encuentran algún cabello, por decir una cosa, algún objeto que hayan utilizado para cometer el hecho, no sé, elementos balísticos, a lo mejor algún arma blanca, no sé. Entonces recaban lo que es la huella dactilar, pero todo eso lo están llevando a cabo después de que hacen el levantamiento de cadáver. Y mientras están llevando a cabo una serie de actos de investigación, pues para dar con tu paradero. Entonces dice, ah, mira, es que lo último que vimos es que, pues la vecina, ¿no? Con la que no se llevaba bien, es que vino su hermana y se la llevó y su hermana vive en tal lugar. Ah, bueno, pues nos vamos para allá para poder localizarlo y tenerlo en la vista. Por acá sale y lo sacamos y nos lo llevamos. ¿Para qué? Para tenerlo ya asegurado en lo que recabamos todos los datos de prueba, realizamos actos de investigación y poderlo ya, imputar formalmente. Pero mientras ya tengo una corretención, porque hay indicios que razonadamente me hacen suponer que él fue la persona que cometió el hecho y que existe la probabilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Porque, por ejemplo, ya no llegó a su casa y ahora ya se fue con su hermana. ¿Y qué me garantiza que de su hermana ahora lo van a trasladar a una central de camiones para tomar un carro hacia cierto lugar, ¿no? O se va a ir con sus familiares que viven en México, Puebla, en Chiapas o donde a ustedes se les ocurra. Entonces ahí aplican un caso urgente, porque tienen los indicios, tienen los elementos, vaya, que hacen suponer que cometió el hecho, ¿sí? No sé si haya quedado claro. Sí, muchas gracias, licenciado. Gracias. Sí. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Puede levantar la mano? Toca. ¿Dudas? Levantando la manita para que les dé el audio. Todo claro. Ok, a ver. Le leo en el chat las dudas que tienen. Dicen, Sí. buenas noches, licenciado. ¿Las órdenes de aprehensión prescriben? Esa es la duda. Ok, sí, sí, prescribe dependiendo del tipo de delito que se trate. Ok, buenas noches, soy Débora, estudiante de Derecho. ¿Cómo se determina la existencia de flagrancia en delitos de consumación continuada? Esa es la duda. En este caso no sería flagrancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de consumación de momento a momento. La flagrancia es que esté cometiendo el delito en ese momento, o sea, es detenido al momento de cometer el delito. En este caso, pues la persona puede en cualquier momento presentar la denuncia ante la fiscalía, esta inicia la investigación y consecuentemente pues hará la detención correspondiente o en caso contrario citará a la persona para que declare ante la autoridad ministerial, dependiendo del tipo de delito. Ok, bueno. Y por último, bueno, ya hay otra pregunta. Viridia dice, disculpe, ¿cuáles eran los requisitos de petición? La petición de extradición, quiero pensar. Solamente dice petición. Ah, los requisitos de petición del artículo 8 probablemente sean. Pues los requisitos es que sea por escrito. Bueno, primero tiene que estar dirigida a una autoridad, tiene que ser por escrito, en donde el artículo 8 bueno, se invoca el artículo 8 de la Constitución y se hace la solicitud únicamente por medio del presidente, con fundamento después del artículo 8 de la Constitución Federal, solicito esto,
Sí, solicito tal cosa, ¿no? No sé, se pavimente mi calle o se me otorga el servicio de agua potable, no sé, depende a quién vaya dirigido también, pero más o menos así, es muy sencillo, vaya. De hecho, no tiene que cumplir con cierto formalismo. Aquí, la Suprema Corte ha definido que basta con la causa de pedir. ¿Qué es la causa de pedir? Bueno, que establezca qué es lo que realmente quiere o qué es lo que quiere, ¿sí? Quiero que pavimente mi calle, ubicada en la calle tal, número tal, colonia tal, ciudad tal. Entonces la autoridad ya le dará una respuesta de la misma manera, de manera fundada y motivada, con una hoja membretada, en breve término, dice la Constitución. Aquí no te dice 40 días, 50 días, 96 días, dice en breve término. Y breve término puede ser desde 24 horas hasta 15 días, ¿sí? Porque muchos abusan de esa disposición y se van más a la ley secundaria. Por ejemplo, aquí en Veracruz, el artículo 7 de la Constitución te dice 45 días. Entonces, la mayoría de las autoridades usan este dispositivo para alargar mucho la petición, pero ahí siempre lo he cuestionado y si algún alumno se encuentra aquí presente, siempre les he dicho, ¿qué harían la autoridad? Ustedes si fueran una autoridad, ¿qué harían si una persona se encuentra construyendo en el cerro y que no haya adoptado las medidas correspondientes o necesarias para asegurar la vivienda de arriba? ¿No? Es decir, no hizo el muro de contención, no apuntaló, únicamente agarró y metió máquina y empezar a mover tierra. ¿Qué creen que suceda? El dueño de la propiedad, que probablemente sufra la afectación, va a decir, oye municipio, oye protección civil, oye desarrollo urbano, me está afectando, ¿eh? Y haz algo, porque si no, esa casa o mi casa se va para abajo. Y ahí la autoridad esperará los 45 días. Yo creo que no, yo creo que tendría que dar respuesta oportuna, porque por eso hemos tenido muchos deslaves, muchos problemas de desgajamiento, porque el hecho de construir es que se tienen que adoptar medidas antes para poder llevar a cabo una obra. Y si no se cumple con tal requisito, pues la consecuencia es que el peticionario sufriría un daño de imposible reparación. Entonces, pues los requisitos son simples, no hay que cumplir con tanto requisito, vaya más que el que sea por escrito, que lleve el nombre y firma de la persona solicitante, que vaya dirigido a una autoridad y que tenga la causa de pedir. Si es el tema de la petición en término octavo, así tiene que ser. Ok. A ver, hay otra pregunta de Viridiana. Dice, ¿qué diferencia existe entre flagrancia, flagrancia y flagrancia presumida? Presuntiva. La flagrancia es el momento mismo de la comisión del hecho. La cuasiflagrancia es inmediatamente después de haberlo cometido, es detenido. Y la flagrancia presuntiva es que pues, la persona es detenida después o metros adelante o calles adelante, pero le encuentran lo que es el objeto, el producto del delito en este caso. Entonces, era una forma que antes distinguía precisamente la flagrancia, pero ahorita ya lo establece la ley de esta manera. En flagrancia, inmediatamente, flagrancia, momento mismo, la cuasiflagrancia después de haberlo cometido y la presuntiva, pues que hay un señalamiento o que es detenido con el producto o herramienta, objeto del delito. Así lo puedo yo calificar. Ok, tenemos dos preguntas más. A ver, buenas noches, Lick. ¿En el delito de tentativa de homicidio prescribe la orden de aprehensión? La tentativa de homicidio también es un tema bastante cuestionado porque, bueno, el catálogo de delitos en el artículo 19 de la Constitución no te habla de delitos tentativos, te habla de delitos consumados. Y es otro tema también que está en discusión porque por ahí hay una tesis precisamente que habla en ese sentido, que muchas de las veces quieren utilizar los delitos de tentativa para dictar prisión preventiva oficiosa. Y un tema de debate, vaya, ya de rato, están definiendo criterio, pero de entrada, pues no tendría por qué salir una orden de aprehensión por ese delito. Y evidentemente, pues sí tendría que prescribir. Creo que el tiempo es más o menos el tiempo, depende, perdón, del Código Penal del Estado donde se cometió el hecho, porque cada código regula diferente penalidad y a partir de ahí, pues prescribe el delito. Ok, y por último tenemos la duda de la licenciada Marisela Solís.
Dice, buenas noches. Hacía mención sobre que cualquier persona puede detener a otra que cometió, por ejemplo, un homicidio, pero comentó que tenía algunas condiciones. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Efectivamente, el artículo 16, ahí es claro en establecer que cualquier persona podrá cometer a otra cuando esté cometiendo un delito, pero es que son varias cuestiones ahí que hay que cuidar muchísimo. Por ejemplo, si veo que la persona está armada, yo no me arriesgaría, ¿no? Yo vería otra manera, otra forma de. Pero si veo que alguien está lesionando con alguien o alguien está tratando de cometer un hecho, bueno, ya ahí sí puedo intervenir, pero es gradual, vaya, hay que ver la cuestión de la fuerza también. Si tengo la fuerza física para poder enfrentar a la persona. Eh, la ley dice que cualquier persona, pero tengo que ver la proporcionalidad de fuerzas y el riesgo también que esto implique. ¿Por qué? Porque si veo que esta persona trae arma o trae algún cuchillo, vaya, pues difícilmente puedo yo enfrentarlo porque sé que puedo salir lastimado, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado con ello. Pero sí hay otros delitos que sí permiten o sí puedo yo actuar sin resultar afectado después por esa intervención que tengo. Entonces, por eso decía yo que había que cumplir ciertos requisitos, o sea, no nada más desde, pues es que veo que está haciendo algo, pues yo voy a detenerlo. Puedo hacerlo siempre y cuando no implique riesgo para mi persona o para las personas que me rodean o para las personas que están a mi alrededor. Ahí sí hay que tener mucho cuidado con ello. Si la fuerza es gradual, si la fuerza es proporcional y si veo que tengo las condiciones de poderlo detener, pues lo hago, ¿no? ¿Cuántas veces no hay personas que tienen, por ejemplo, entrenamiento, artes marciales o que hayan estado en la policía, el ejército, pues tienen ellos este aleccionamiento o esta preparación física, ¿no? Para poder desarmar a una persona. Entonces ahí sin lugar a dudas puedo intervenir, puedo llevar a cabo la detención sin problema y sin poner en riesgo a nadie. Entonces ahí sí habría que considerarlo. Ok, pues bueno, serían todas las preguntas del día de hoy. Recuerden que todavía nos quedan 2 clases más el día de mañana, martes, y estaremos finalizando el día miércoles. Nos estamos conectando en vivo a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Y para quienes no pudieron ver la clase de manera completa, ahorita en vivo, mañana a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, va a ser la retransmisión. En un rato más les estaré compartiendo el enlace para que lo tengan disponible y puedan conectarse a la retransmisión del día de mañana. De igual manera, mañana martes con la retransmisión del día miércoles y así sucesivamente para que ustedes, pues bueno, aprovechen estos espacios. También les estuve compartiendo en el chat, ahí se los vuelvo a compartir, la página de SECAP para que ustedes puedan ingresar y vean los próximos talleres que están por iniciar. Todavía tenemos 2 talleres, un taller creo que más del mes de junio y 4 talleres que se van a estar dando durante el mes de julio para que lo chequen. Nos vemos mañana, licenciado Francisco, y muchísimas gracias a todas las personas que siguen aquí con nosotros para que mañana se conecten y no se pierdan la clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.